Ongi etorri, jaun Andreak, arratsaldeon eta barkai guztue atzerapenagatik arazoak izan ditugu eta wifiarekin. Bueno, el objetivo de la sesión de hoy es presentar los avances realizados de cara a la celebración del año que viene. Urtebete baino gutxiago geratzen da Donostia Europako kultur hiriburua izan dadin. Eta aurrera begiratzeko ordua da. Pero antes de mirar hacia adelante, no podemos olvidar que esto no ha sido un camino de rosas. Gauza asko egin dira, batzuk ondo, besteak ezain ondo. Hoietako batzuk gaur hemen aipatuko ditugu. Eta zuek ere aipa edo galde dezakezue nahi duzuen guztia saio honetan. Para ello, contamos con la colaboración de los miembros de Enola, Agurtzane y Nicola, que cuidarán vuestra participación. Hitz egin nahi izanez gero, altxa besoa eta beraiek mikroak hurbilduko dizkizuete. Edozein modutara ulertuko duzuen moduan, Amagoia eta biok ez dauzkagu zuen galdera guztien erantzunak noski. El equipo del 2016, conocedor de la preocupación y en muchos casos de la falta de información respecto al proyecto que existe entre los ciudadanos y en distintos sectores, tanto culturales como sociales, nos han preparado unas respuestas para aclarar las dudas que se puedan plantear en este encuentro. Eta bestela ere, bukaeran, gurekin izango dira 2016ko hainbat kide. Aurreikusi gabeko zuen galderak erantzuteko. Para ello están con nosotros Pablo Berastegui, zuzendaria. Iker Tolosa, arlo kulturaleko kidea. Ruth Pérez de Anucita, ahotsen itsasargiko arduraduna. Inés Aristimuño, bakearen itsasargiko arduraduna. Ziortza Basaguren, bizitzaren itsasargiko kidea. Eta Josune Ausin, marketing eta babesletza teknikaria. Mila esker guztioi. Y si os parece, empezamos. Az gaitezen bada. Barkatu? Barkatu, ez genuen uste galderakain azkar sortuko zirenik. Lehenengo zatia aurkeztu behar dugu, ondo oiutzen bat zaizu, lehenengo zatia aurkeztuko dugu, eta gero nahi duzuen guztia galde dezakezue, bai? Bai, eskerrik asko. Barkatu? Eskerrik asko. Kaixo, Intxarrondon sortutako 6 urteko gazte koroa gara, intxaurtze kantariak. Sarreran esan digute ez duei galdetzeko. Asuntua da, irakurri dugula 2016koak partaidetzarekin eta hasi nahi duzuela. Eta gu praktikan jartzea etorri gara. Praktikan, baina nola praktikan? Bai, kantatzera etorri gara. Az gaitezke oraintxe bertan? Barkatu gain, neskari esan dio dana, orain lehenengo zatia aurkeztuko dugu, orain ezin da, gerosiago, bai? Mesedez? Gero? Bai. Bale. Mila esker. Elkarbizitzarako kultura. Kultura para la convivencia. Hori da Donostia 2016 Europako kultur hiriburuaren goiburua. Zer esan nahi du honek? Asmoa aspaldikoa da eta zerikusi handiagoa du ideia eta eztabaidagune batekin, ohiko ekitaldi kulturalen programazio batekin baino. Según declaraciones del director de la Fundación, Pablo Berastegui, el éxito sería el hecho de que se aborden temas complejos para una sociedad y se discuta sobre ellos, aunque no se llegue a un acuerdo. Temas de convivencia, de superación de conflictos, de gente que piensa distinto y que es capaz de construir desde su diferencia. Egitasmoaren zeregina hitz horiek, ideia edo kontzeptu horiek ulertzen lagunduko zuten ekintzak bilatzea zen. Pero, ¿cómo convertir en acciones concretas, palabras, ideas o un concepto como el de convivencia? Gaur bertan, kale inkesta bat egingo bagenu Donostiarei galdetzeko zertan datzan hiriburutzak gutxi jakingo lukete zer den esaten. Egia esan, orain arte ez da egitasmoaren filosofia komunikatzen jakin izan. Egia esan ez. Sí, y perdona que te haya cortado antes, puedes preguntar lo que quieras. Hombre, aupa, arratsaldeon. Yo, desde luego, si tuviera que responder a esta encuesta, no sé, estaría más perdida que un gusano en una manzana verde. A mí no me sorprende lo más mínimo que la gente no sepa qué responder. Me acuerdo cuando empapelaron la ciudad de carteles con palabras bonitas que yo no sé si a día de hoy alguien se acuerda a santo de que venían o sabe a santo de que venían, señores. ¿Cómo estaba la Plaza Pío XII? Hitzak esan duzu. Bueno, nik hitzak baino jerga esango nuke. Eta oso komplikatua gainera. Hori ulertzea baino errazagoa da Shakirak zeizkuntzatan abesten duen jakitea. Tira, barkatu, etzen hori esan nahi nuena. Elkarbizitza. Hori, herri honek gatazka latz bat bizi izan du urteetan.
denok bizi izan dugun gatazka. Ez al genuen hor kriston aukera elkarbizitzaz modu praktiko batean aritzeko. Pregunto, no sé, igual estoy equivocada, pero ¿por qué no empezamos a construirla desde nosotros mismos? ¿Qué podemos hacer desde la cultura para recuperar esa famosa convivencia de la que tanto habláis? Hori izan galdera, eskerrik asko. Bueno, gai hori jorratu izan da zuzendaritzan. Bien, un momento, y aunque seguramente luego nos podrán dar algunos ejemplos que ayuden a entender cómo se puede conseguir esto, vamos a leer la ficha para responder a esa cuestión. Ea. Nuestra apuesta decidida por la cultura de la convivencia contribuirá a celebrar nuestra diversidad, la pluralidad de voces y lenguas junto a la riqueza y variedad de los lenguajes artísticos. Porque Europa se construye en la vida en común y lo importante es convertir nuestra diversidad en provecho y no en calamidades derivadas de la confrontación irreconciliable. La cultura como dispositivo de traducción en toda su extensión política y pleno significado quiere decir ponerse en el lugar del otro, interpretar todas sus peculiaridades lingüísticas, culturales y religiosas. La palabra, el diálogo y las nuevas formas de narratividad son la mejor manera de aceptar la diversidad de nuestra sociedad. Oso ondo, mila esker. Bueno, jarrai dezagun, beste Bai. galdera edo Bai, itxoin, momentutxo bat. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, hasi baino lehen, garbi utzi nahi dut, hiriburutza kulturala ondo ateratzea nahi dudala. Enago kontra, baina eske batzutan alde egotea koste egiten zait. Badago gai bat, ni pixkat kezkatzen hauena. Bat baino gehiago dira, baina batekin hasiko naiz, ez bazaizu inporta. Bai, zuk nahi duzun bezala. Bueno, ni galdetu nahi nizuen egiten ari zeraten edo, egiten ari diren barku horri buruz. Badakizue, egurazko Guggenheima. Bira gauza asko entzuten dira hortik eta nik jaba ez dakit zer sinetxi eta zer ez. Martxo honetan leyenda urbana batean bihurtuko da. Entzuten den gauzoien artean badago esaten duena kriston dirutza kostatuko duela edo ja kostatzen ari dela. Badago baita ere esaten duenik ez dela egingo eta nik dakidala zuek esan dezuen azken horri buruz izan da ez dela garaiz bukatuta egongo. Bueno, hola behintzat ez dezue preokupatu beharko, flotatuko duen edo ez. Hori ondo dago. Barkatu. Galdera da, ez bada garaiz bukatuta egongo merezi du proiektuarekin jarraitzea? Merezi du dirutza hori gastatzen jarraitzea? Mila esker. Zuri, bueno, barkuak balio ukaezina du. UNESCOren itsaspeko ondarearen ikurra da, iraganeko tradizio jasangarriak eta lurraldeko artisauen arteko harremanak birgogoratzeko bidea zabaldu du. Barkuarekin batera, itsas ondarearen berreskuratze bat ematen ari da. Jende asko ari da hainbat modutara parte hartzen, eta Pasaiko eraldaketarako baliogarria izaten ari da. San Juan Baleontzia hiriburutzaren itsas enbaxada izatekoa zen, hautagaitzako txostenean jaso bezala. Baina tamalez, barkua ez da eginda egongo 2016-erako, eta beraz, ezingo da proiektuaren enbaxada izan. Horrela ere, barkuaren eraikuntza prozesuaren balioek bat egiten dute Donostia 2016koekin. Bereziki bizitzaren itsasargikoekin, eta aurrerantzean itsasargi horretako egitasmoetako bat izango da. Itxoin, momentu bat, mesedez. Barkatu, nik uste nuen hau zela informatzeko bilera bat, baina, esango diguzu ez zein den ibilgailua. Por cierto, lekua badago ni apuntatzen naiz. Hori bai, esango diguzuen nola egin behar den, zen kaleko jendea ezkara ezertaz enteratzen. Zuek bai, rolloan sartuta zaudetelako, baina ni behintzat, naiz ezertaz enteratzen. Vamos, pentsa nire gurasoen sexuen harremanei buruz gehiago dakit hiriburuaz baino. No sé, ¿alguien sabría decirme alguna otra capital cultural aparte de Donosti? Eta zuek ez du balio. Ikusten? Ez dakit gogoratzen zareten gutaz, Intxaurrondon duela 6 urte sortutako gaztekoroa gara, intxaurtze kantariak. Lehen esan diguzue geroxeago kantatzeko, has gaitezke oraintxe bertan kantatzen? Ba ez, sentitzen dute, baina orain ez da momentu egokia. Ados? Momentu egokia. Momentu bat. Mikrofonoa, mesedez.
Eskerrik asko, bai, hobeto, orain. A ver, desde el buen rollo, y va a parecer que estoy obsesionado con el dinero, y puede ser, pero ¿qué pasa con el tema de los patrocinios? Porque se suponía que íbamos a tener más pasta que dos bancos suizos juntos, que iba a entrar mogollón de pasta privada al proyecto y resulta que no hay nada, solo dinero público. ¿Cuánto nos va a costar? Bueno, en estos momentos la Fundación Donostia San Sebastián 2016 trabaja con un presupuesto de 48,7 millones de euros, de los cuales el 85% aproximadamente es aportado por los patronos de la Fundación. En la medida que se vayan incorporando apoyos privados al proyecto, el presupuesto crecerá. No es una tarea fácil en el actual contexto económico, pero el equipo de la Fundación sigue trabajando activamente para encontrar estos patrocinios. Durante el proceso de candidatura se aspiraba a contar con una cantidad muy superior, 89 millones de euros. Lógicamente, era una estimación realizada en un tiempo anterior a la crisis. ¿Perdón? No, pero es mejor que cojas el micro para que se te oiga y podamos traducirte. Bai. Ez esan nahi duzu. Zer esan nahi dudan? Jakin nahi duzu benetan? Bai. Barkatuko diazu etonua, baina eske honekin oso kabreatuta nago. A ber, adibidez ni dantzaria, abeslaria eta aktorea naiz. Azala ilun xamarra daukat, aita Afrikakoa delako eta ama Donostiakoa, bale. Baldago Donostiako aniztasuna erakus dezaken ni baino tipo edo tipa aproposagorik? Porque vamos, yo creo que me veo como un anuncio de Benetton con patas y no me estoy comiendo un rosco, o sea, te lo aseguro. Eta hori ez dakerrena, Gero zoaz pote bat hartzera taberna batera edo, ez dakit, erosketak egitera. Y la tabarra que me dan es tremenda, o sea, dendakoa, tabernakoa, venga, todo el tiempo. ¿Qué pasa, que tú no haces nada para el 2016? Es que tú deberías hacer, Desde luego, hemen proiektu handiak daudenean, hemengo jendearekin ez da ezertarako kontatzen. O sea, y todavía te añaden, por cierto, y eso de la capitalidad cultural, ¿eso qué cojones es? Eta zuk zer erantzuten diezu? Pasa palabra. Ez errez? Ze zuk ere ez dakizu zer den ditxosozko 2016. O sea, porque desde luego esto ha sido menos transparente que unas medias de hormigón. O sea, desde luego gardentasunik batez, historia hau zer den komunikatzeko ordua, 0. Eta horregatik nagoa zerri. Itxoen momentu txoban, Ez dut itxo ingo, mira, begira barkatu, Nik proiektu bat aurkeztu nizuen, ez dakit, ja, ez naiz gogoratzen, ze urtetan eta ez dut esango nori, baina aurkeztu nizuen. Joder, gaur arte. Gaur arte. O sea, email triste bat behintzat, ez? Me parece a mí. Bueno, eta beste gauza, bueno, hemendik aurrera jarretuko dut erderaz, ze, bueno, urduri jartzen naizenean nahiago dut erderaz, vale? Vale, bi gauza bakarrik, A ver, lo de la, falta de información, ya lo he comentado. Sí, una convocatoria que sacasteis, la primera. ¿Alguien se enteró de la primera convocatoria que sacó 2016? ¿Cuándo fue? No. Claro, ya podíais haber hecho como con la Tutalca, ¿no? Que con eso sí, venga, a rompeolas, venga, desde febrero, venga, pim, pam, febrero, marzo, abril, claro. Como eso sale gratis, lo entiendo. Bueno, ya sé que no sale gratis, pero bueno, lo amateur sale casi gratis, casi siempre. Otro tema también, que me hace gracia, los políticos. Qué gracia. O sea, esto lo monta Odón y Bildu ya estaba en contra entonces, cuando todavía ni existía. Pero bueno, luego no solamente existe Bildu, sino que además coge el proyecto a regañadientes, porque gana las elecciones. Y así, o sea, no sé. Y luego de repente no sé por qué empiezan las dimisiones. O sea, una por aquí, otra por allá. Bueno, antes, claro, el PSE, cuando Bildu coge el proyecto, se pone en contra. El PNV y el PP, para variar un poquito de armonía ahí alrededor. Estáis hablando de armonía, o estoy hablando de la palabra convivencia, estoy escuchando por aquí. Joder. Pues menudo ejemplo que están dando los partidos del patronato de la fundación, que eso, lo que comentaba antes, empiezan las divisiones de repente, uno por aquí, otro por allá, que me voy, que no sé qué, vamos, que del original aquí queda menos que en Goenkale, vamos. Si nos habéis mareado, y luego os extraña que la gente sienta desafección hacia el proyecto, desafección, no me jodas. Si hasta se oía por ahí hablar de que cómo no se había incluido en el proyecto el conflicto que ha pasado este país durante tantos años, pero vamos a ver. Si somos incapaces, no somos capaces de ponernos de acuerdo en qué queremos que sea la capitalidad cultural. Si todo el mundo dice saber lo que querría que fuera, pero nadie se molesta en escuchar lo que quiere el otro, lo que proponen los demás.
que aquí se han querido tapar muchos agujeros. Hemos creído que iba a ser esto la pera limonera y de eso nada. Lo siento mucho, señores, pero aquí hemos pecado de bilbaínos y somos donostiarras. Eta hori de guztia. Eskerrik asko. Arrazoia dauka. Que tiene razón, no sé para qué sirve todo esto. ¿Cómo que para qué sirve? A ver, ¿qué está pasando aquí? Si esto no sirve para nada, ¿para qué hemos venido? Nosotros y vosotros. Estamos aquí porque pensamos que esto es bueno para Donosti, que hay tiempo para hacer las cosas bien, ¿no? Sí, es verdad. Pues eso. Yo también lo creo. Por eso he venido, joder, mira, me niego a pensar desde ya que... Mira, me niego a pensar desde ya que esto no va a salir bien. Claro. Mira, sería un fracaso que no nos debemos permitir. Estamos a tiempo de hacer las cosas bien, ¿no? No sé. A ver, si a mí me gusta mucho también, no estoy aquí por contar bronca, pero es que, hombre, claro que queda una oportunidad. Claro. Ahí hay alguien que quiere hablar, ¿no? Sí. Un micrófono, por favor. Bai, aurreko gauza, nahi gertatu egiten gauza berdina. Nahi ilusio guztiak nahi dut dana ondo ateatzia, no? Zene gustatuko litzaidake. Gertatu zei gauza bat, nahi mina ondila eman ditena, no? Eta usten de funtzionamentu forma aldatu inberko dala. Ez da nik badakat raia batin da parto de cero, baina me pasó en julio del año pasado. Yo vengo de Salamanca, he vivido en Salamanca. Yo viví el Salamanca cultural o el Salamanca que se hizo en ciudad capitalidad y todo. Y he venido ahora a Euskalduna Naiz y he vuelto aquí otra vez. Soy artista plástico y luego soy profesor. Me enteré de lo del barco, por ejemplo. Soy también carpintero y tengo chavales que de carpintería. Y me enamoró. Yo no sabía de qué iba todo esto, pero me enamoró la forma en la que se supone que era. Pues es una integración, que la gente participara y todo lo demás. Me daba igual en ese momento los precios, si mi trabajo iba a ser gratis, si alguien se iba a beneficiar. En ese momento, porque yo tengo una cosa clara, que si las cosas tienen que salir bien, tiene que ser con ilusión. El dinero se necesita, pero ilusión sobre todo. Y veo que hay mucha torta, siempre nos hemos llevado a tortas también, y eso también son dificultades. Pero me acuerdo que me toqué la puerta porque yo no sabía dónde, y es la primera vez que vengo, he pasado 10 veces, y no se me ha hecho muy dulce, la verdad, mucho logotipo, pero no sabía que funcionaba, dónde había que tocar, y lo del barco sí sabía, entonces toqué la puerta, era junio, yo tenía que presentar el curso de este año, y entonces les comenté, digo, vengo a colaborar. Tengo 40 chavales que puedo colaborar en cualquier forma que se me pida. Aparte, tengo una empresa y puedo colaborar haciendo cosas. Nos encanta que vengáis porque lo importante es que los chavales y tal, y además doy clases de rentería por la zona y todo lo demás. En agosto llamo y agosto estaría cerrado. Nadie me contesta. Mando un mensaje a uno de los encargados. Y en septiembre tampoco llamo. ¿Cuándo que se ditu? Es lasai dituko izue. Estamos nadie me ha llamado. Y son 40 chavales, sus padres y un montón de profesores con una ilusión de que, y ahora yo ya me lo olía porque además soy profesional, yo ya sabía los tiempos que se estaban haciendo. Digo, como este barco no sé, venga de China, yo ya sé trabajar. Y yo ya sabía, y eso estaba fallando, pero he estado callado, no he querido saber nada, para que me aclararais. Y vengo y un poco también, pues eso, a ver cómo vais a saltar estas cosas. Bai, te agradecemos tu... Muchas gracias y además... Bai. Baina, oraindik ez gara joan hementxe gaude, Ez dakit gogoratzen zareten gutaz, Intxarrondon sortutako 6 urteko gazte koroa gara, etorri gara parte hartzea eta has gaitezkia kantatzen, mesedez? Baina orain kantatu? Bai, kantatzera.
Bueno, eta norbaiti oraindik garbi espazio geratu hau antzerkia zen, edo etzen, bueno, dena ez, bueno, gero itzengo dugu. Aktoreak aurkeztuko dizkizuegu. Bueno, Gurekin os izan vamos da. a presentar ahora a los actores que hemos formado parte de este pequeño teatro y reemplazo a que todo el equipo que está aquí, después, por favor, conteste al ciudadano que nos ha hablado de su propuesta. Gure Hemos artean izan estado- dira, Antxon Etxeberria eta Intxaurtze kantariak, Intxaurrondon sortutako 6 urteko koro gaztea. Aintzane Crujeiras, Asier Oruesa Gazti, Carlos Enguema, Amagoia Lauzirika, Asier Hernández, eta antzerki honen zuzendari izan dena Eneko Lasa Gazti. Bueno, orain bai, bigarren zatiarekin hasiko gara, hau da proiektuaren beraren aurkezpenarekin. os dejamos con parte del equipo de 2016 que os van a presentar el proyecto y contestar a todas vuestras preguntas. Adiós. Venga, agur. Eskerrik asko, Eneko, Amagoia, Asier. Muchas gracias a los 4 ciudadanos en busca de respuestas. Carlos, Antxon, Aintzane, Asier también. Gracias al compañero artista y profesor que ha intervenido en nuestro primer teatro que hemos montado. Os explico un poco por qué hemos acudido a esta invitación que hemos hecho a Eneko y al resto de los actores. Vamos a ser capital cultural. Vamos a ser capital europea de la cultura, estamos en un espacio dedicado a la creación, esta antigua sede de bomberos, y nos parecía pertinente hacerlo de una manera diferente. Éramos conscientes de que en la cabeza de muchos de vosotros podían rondar algunas de estas preguntas, algunas de estas cuestiones que han surgido a través de esta pequeña dramatización, y nos parecía que era importante sacarlas aquí y no dejarlas fuera de este debate, de este espacio de debate. Esperamos que a través de nuestra presentación, de este momento que vamos a tener ahora para contaros en qué momento nos encontramos, para explicaros cuáles son las razones, cuáles son las bases del proyecto de capitalidad en el que estamos trabajando, cuáles son las líneas de trabajo y cómo podemos ejemplificarlas con algunas actividades concretas que de alguna manera pueden ayudarnos a vislumbrar la forma en la que abordamos un proyecto tan complejo y tan ambicioso como en el que estamos ahora. Yo soy Pablo Berastegui, director general de la Fundación desde hace unos meses y bueno, me falta daros las gracias a vosotros por venir, a Arratsalde on guztioi, eskerrik asko etortzeagatik, y quería deciros que es un viaje apasionante, como han dicho los presentadores, no exento de dificultad y de polémica en muchas ocasiones, pero creo que merece la pena y por eso estamos aquí. El teatro se ha acabado. Queremos estar cerca de vosotros, a 1 metro de vosotros, a 1,5 metros escaso de vosotros, y no queremos utilizar jerga y no queremos que nadie hable por nosotros. Nos gustaría contaros exactamente de qué va el proyecto, cómo lo abordamos y daros unas pistas con actividades concretas que os permitan entender la forma de actuar o la forma de organizarnos. Después de esta parte, si no hemos respondido con nuestra presentación a vuestras dudas o tenéis comentarios que queréis hacer, seréis muy bienvenidos para hacerlo. Hay unas hojitas que podéis escribir, si queréis, alguno no le da vergüenza o le da apuro hablar delante del micrófono, lo puede dejar escrito y hay un par de personas, Nicola y Agurchane, que estarán encantados de recoger vuestras preguntas y nosotros estaremos también encantados de ayudaros a responderlo. En última instancia, lo que se trata es de que el proyecto sea comprendido, que volvamos a reconectar con los ciudadanos, que es esencial. En una presentación que tuvimos en Alza hace algunos días, un concejal del barrio de Alza nos decía realmente este no es un proyecto que lo ganara ninguno de los políticos que ha estado detrás del proyecto, sino que cuando la Comisión Europea vino aquí y el jurado que estaba evaluando nos vino a conocer la ciudad, fue el entusiasmo que vio en la ciudad, lo motivada y lo volcada que estaba la ciudad, la que realmente les llevó a tomar la decisión. Yo estoy seguro que en parte fue así, yo no estaba en aquel momento en el proyecto. También estoy seguro de que valoraron enormemente el que el programa de candidatura abordara cuestiones tan complicadas, tan delicadas para una sociedad como la vasca, como los temas que se abordan de aquí, cómo podemos favorecer la convivencia desde los instrumentos que nos dan la cultura y el arte.
Y bueno, yo creo que este proyecto no es nada sin vosotros. Nosotros solo somos unos meros ejecutores de la última fase de este proyecto. Antes han trabajado otras muchas personas que han aportado mucho talento, mucho trabajo, mucho corazón al proyecto y nosotros simplemente estamos ahora aquí para ayudar a formalizar, a llevar a cabo lo que en su día se pensó y se soñó. Y nada, sin más, voy a ceder la palabra a mi compañero Iker, que os va a explicar qué es una capital europea de la cultura, de dónde surge este proyecto y cómo lo abordamos nosotros. Muchas gracias. Eskerrik asko. Vale, bai. Bueno, a ber, Europako kultur hiriburuak duela 30 bat urte sortzen dira, Greziako kultur diputatu baten eraginez, Melina Merkuri izena zuen, eta 3 helburu argi ditu. Alde batetik, Europako kultur aniztasuna, kultur aberastasuna eta Europako kultura ezberdinen arteko harreman puntuak agerian jartzea. Bestalde batetik, Europako kultur hiritarren arteko elkar ezagutza sustatzea eta amaitzeko Europar comunidades zentzua pixkat indartzea. 3 objetivos tenían las capitales culturales europeas cuando nacieron, hace 3 décadas, en 2015 se cumplen 30 años, y eran el poner en evidencia la riqueza, la diversidad y los rasgos comunes de las culturas europeas, el favorecer el intercambio y el conocimiento de los ciudadanos europeos y el fortalecer de alguna manera también ese sentido de comunidad de una Unión Europea que ha trabajado mucho en unos sentidos y tal vez ha dejado un poco atrás principalmente lo que nos hace diferente, que es esa diversidad. No somos un Estado, no somos un único país y esa diversidad es la que nos caracteriza. En los últimos años, las capitales culturales se hacen por parejas, son 2 los países que asumen el título. En 2016 será la ciudad polaca de Wrocław y Donosti la que compartiremos título. Y cedo la palabra a Pablo otra vez. Vuelvo yo. No os preocupéis que no pienso hablar todo el rato. Simplemente aportando un dato más, Salamanca y Madrid y Santiago fueron anteriormente capitales europeas de la cultura en representación de España. Ahora nos toca a nosotros y hasta dentro de 13 o 15 años ninguna otra ciudad del Estado representará a España. Es un programa cíclico que se distribuye entre las distintos países que componen la Unión Europea y, como muy bien decía Iker, lo que se trata es de favorecer la relación entre los pueblos a través de la cultura como lenguaje común y no de los estados, superar un poco la idea de los estados. Yo estoy aquí ahora para hablaros de las 4 ideas fuerza del proyecto. ¿Por qué considero que, y lo han dicho ellos, que la Comisión Europea valoró el proyecto de candidatura de San Sebastián 2016 por encima de otros proyectos que había muy valiosos y muy importantes? Principalmente por este motivo, que se planteaba que el proyecto abordaba esta idea crucial que es la cultura para la convivencia, que era el eslogan elegido para la presentación final. ¿Cómo podemos hacer, al igual que el origen del Melina Mercury, que era cómo podemos establecer un diálogo entre los pueblos a través de un lenguaje común que es de la cultura? En nuestro caso lo que queríamos era decir cómo podemos dotarnos de instrumentos a través de la cultura y la creación artística para abordar nuestros problemas, nuestros conflictos, sabiendo que los conflictos son inherentes a las personas y a las sociedades y no entenderlos como algo negativo, algo insuperable, sino como una palanca que nos puede ayudar a mejorar como sociedad. De manera que era un gran reto, un proyecto, como digo, muy ambicioso y la razón, entre otras cosas, por la que yo estoy aquí. La segunda idea fuerza, que desde el primer momento estuvo muy vinculada al proyecto, tenía que ver con la participación y respondía a este eslogan, a este moto, que era el de olas de energía ciudadana. Desde el primer momento hubo diferentes formas de participación en el que los ciudadanos, los agentes, proponían proyectos al equipo de candidatura, en aquel momento liderado por Santiago Eraso y Eva Salaverría, para que ellos eligieran cuáles eran las actividades que mejor representaban los valores que estaban detrás de la capitalidad. En ese sentido, se seleccionaron un grupo de actividades que nosotros somos las que tenemos que llevar a cabo principalmente, porque estaban en el libro de candidatura, en ese proyecto que se presentó a Europa, y nuestro encargo es ejecutarlas en el mayor porcentaje posible, sabiendo que han reducido los presupuestos, que el contexto ha cambiado. Esa es nuestra obligación principal.
Pero, sin embargo, en todos los procesos, en todas las actividades hay diferentes niveles de participación y, en alguna medida, es una de las ideas fundamentales de este proyecto, es ver cómo podemos habilitar nuevas formas de participación en el hecho creativo, en el proceso de creación. Y ahora conoceréis, en esta sesión, conoceréis algunas de las nuevas líneas que hemos pensado y que estamos poniendo en marcha para tal fin. Como tercera idea fuerza, y algo que valoró muy bien desde Europa, era que nuestra capitalidad, nuestro modelo de capitalidad, representaba una manera diferente, tenía un cierto grado de innovación respecto a las propuestas de otras capitales europeas de la cultura, y en ese sentido tenía que ver con estas ideas que están aquí detrás, esa nueva forma de trabajar. Un poco para hacer resumen, otras ciudades europeas han basado su apuesta de capitalidad en muchas ocasiones en la renovación urbana, en la creación de infraestructuras o en trabajos de urbanismo, que no era la idea de San Sebastián, porque aquí ya estamos muy bien dotados de equipamientos y la ciudad es una ciudad que tiene muy buenas condiciones. Otras ciudades aprovechan la coyuntura de ser capitales europeas de la cultura para favorecer una visibilidad internacional, porque no tienen esa repercusión, no tienen ese realce o ese perfil tan destacado internacionalmente, y es otra de las cuestiones que a San Sebastián no le hacía falta porque lleva una tradición centenaria de turismo, de espacio de gran visibilidad internacional. Y en última instancia, otras capitales optaban a este reconocimiento, a esta etiqueta de ser capitales europeas de la cultura para mejorar y ampliar su oferta cultural. Donostia es una ciudad con una oferta muy rica, muy variada, y como dato yo suelo dar que los 3 principales festivales de esta ciudad, como son Jazzaldia, el Festival de Cine y la Quincena Musical, entre los 3 suman más de 185 ediciones ofreciendo lo mejor de cada uno de sus sectores. De manera que tampoco es que para una ciudad de esta escala tampoco estuviéramos tan necesitados de mejorar nuestra oferta cultural. De manera que lo que plantearon aquellas personas que estaban al frente del proyecto en aquel momento con gran inteligencia fue una manera diferente de proceder. Es decir, cómo podemos reflexionar desde unos espacios que en aquel momento se llamaron sistemas y que ahora denominamos muelles, cómo reflexionamos sobre algunas preocupaciones que son importantes hoy en día en la creación contemporánea o en la cultura en general. Cuestiones como la diversidad de las lenguas, que lo denominamos de 284+, cómo entendemos la diversidad de lenguajes como una riqueza, no como un hándicap, cuestiones como la mediación en la creación artística, cómo podemos favorecer las relaciones entre el creador y el público, cómo favorecemos ese diálogo. Otras que tienen que ver con el empoderamiento digital de los ciudadanos. Se ha dado una revolución, un hecho totalmente disruptivo, como es el desarrollo de la tecnología digital, y cómo podemos hacer que la mayor parte de los ciudadanos se adhieran y tengan estos recursos digitales de conocimiento de las posibilidades que nos ofrece el nuevo marco digital. Y también vinculado a esa idea de empoderamiento y de participación, cómo podemos crear nuevos espacios para la participación, cómo podemos crear unos ciudadanos más activos que participen del hecho creador también, con una construcción mucho más de abajo arriba que de arriba abajo, como venía siendo. Y por último, el tema del arte o el desarrollo del pensamiento crítico vinculado a las manifestaciones artísticas. Es decir, no solamente el disfrute estético, sino ver cómo el arte nos puede ayudar a reflexionar sobre lo que somos o sobre lo que queremos ser como sociedad. Esas 5 cuestiones han sido esenciales, son ejes transversales de alguna manera, que van nutriendo a todas las actividades y a toda nuestra acción que hacemos dentro de la capitalidad. Y esto es algo que lo valoró mucho Europa y una de las razones por las que nos obtuviéramos este reconocimiento, que es ser capital europea de la cultura en 2016. Y ya por último, otra de las cuestiones que Europa hace mucho énfasis y que para nosotros es crucial es la idea del legado. Es cómo podemos hacer que el esfuerzo y los recursos económicos que estamos que disponemos de una cantidad muy importante de recursos económicos y que estamos vinculando y que estamos dedicando a 2016, ¿cómo podemos hacer que en 2017 no desaparezcan y no sea como el día después de una fiesta en el que solo quedan platos rotos y cigarrillos apagados en vasos sucios, y que vamos a conseguir que en 2017 lo que hayamos puesto en marcha en 2016 genere nuevas redes, genere nuevos públicos? Y una de las razones de las cuestiones que tenemos que tener mucho cuidado, y es algo que Europa nos invita mucho a mirar, es que el disfrute, el consumo cultural en 2015, cuando midamos en 2017, no sea menor que en 2015. Es decir, lo que nosotros hayamos puesto en marcha debería favorecer un público más informado, más interesado por la cultura, más redes, más ejecutantes, más creación.
En lugar de una gran fiesta en 2016, en la que nos gastamos el dinero contratando a grandes artistas, y luego en 2017, como ya no queda dinero, ya no hay grandes artistas y ya no queda nada, o incluso queda un hastío de la saturación de actividades que ha habido en 2016. Con todas esas cuestiones estamos trabajando para hacer algo coherente, con sentido, y que espero que después de las siguientes explicaciones podáis entender un poco mejor. Bueno, Pablok lan egiteko moduetaz hitz egin du, legatuaz hitz egin du, baina proiektuak ere badaude noski. 80 proiektutik gora, aipatutako arlo guzti hauetan, eta 3 itsasargietan edo 3 bloke tematikoetan antolatutak. Más de 90 proyectos que se organizan para organizarlos, para hacerlos más comprensibles en 3 bloques temáticos que son los que conocemos como faros. Hoy tenemos aquí a las responsables de los 3 faros que nos van a explicar en qué consisten y nos van a acercar 4 ejemplos por cada faro que nos permitan entender un poco más esa filosofía que da sentido a cada uno de ellos. Ruth, el responsable del Faro de las Voces. Kaixo. Itsasargi guztietan disiplina artistikoak presente daude, baina honetan bereziki arteak duen gaitasuna adierazteko, hunkitzeko, galdetzeko azpimarratzen da. Zinegileak, idazleak, musikariak, aktoreak daude jarduere hauen muinean. Hablamos de lenguas y de lenguajes, de cómo nos comunicamos entre nosotros y de cómo el arte nos ayuda a transmitir lo inexpresable. Y como decía Iker, estas ideas las encarnamos, las materializamos en proyectos. En el ámbito de las artes escénicas, el primer hito está vinculado a Shakespeare, al que homenajeamos en el 400 aniversario de su muerte. La obra Sueño una noche de verano transcurre en su mayor parte en un bosque. Y los promotores de esta idea, la compañía de teatro Txantxaka, un día paseando al atardecer por el parque, pensaron que si tenían el bosque, tenían la noche y tenían el verano, solo les faltaba el sueño. Y este sueño se materializará durante un mes, coincidiendo su estreno con el solsticio de verano, 300 invitados como vosotros, que acudirán en calidad de invitados a la boda, porque en la obra sucede una boda, disfrutarán, como ocurre en todas las bodas, de un banquete, un agape prenupcial, para coger fuerzas y después disfrutar de un relato mágico amparado en teatro, música y danza. Bigarren proiektua eMusic jaialdia da. Hemen Donostia, 2016ko udaberrian, Donostian 30.000 musikari baino gehiago elkartuko dira, irekieran parte hartzeko. Europako musika eskolen eskutik, hiriburutzaren lurraldean, 1000 kontzertu eskainiko dituzte, eta jai giroko amaiera izango du. Hirugarrena, hizkuntzekin lotutakoa daukagu Libertad de Concordia izeneko proposamena. Gure artean dagoen anistasun linguistikoan oinarritua. 11 hizkuntzen desberdin dituzten donostiarrek parte hartzen dute, ze joan duen larun batean hasi izan, lehendabiziko tailerran, eta tailerretan hizkuntzen arteko loturak bilatzen dituzte eta zubiak eraikitzen dituzte. Hizkuntzen artean bezala, pertsonen artean. Eta gero 2016 zehar, hirian, proiektuaren emaitzak modu ludiko poetiko batean erakutsiko dira. Y el cuarto proyecto del que os voy a hablar hoy es Corners, cuyo nombre no es casual porque el proyecto se aloja un poco en los rincones, en las esquinas de Europa, de algún modo en sus márgenes. 10 creadores de ciudades ubicadas en la periferia de Europa trabajan juntos y se inspiran en la realidad política, social y cultural de cada lugar para desarrollar sus propuestas. Este proyecto, como los anteriores que he mencionado, ya están en marcha. Este año, por ejemplo, los artistas viajarán a Belfast y Estocolmo y los tendremos en Donosti en septiembre de 2016, donde os necesitarán para informarse de esa realidad y poder construir sus proyectos. Eskerrik asko. Orain, barkatu, Inesari hitza.
Arratsaldeon, nik bakearen itsasargiaren inguruko aurkezpen txiki eta labur bat egingo dizuet. Esan nahiko nuke bakearen itsasargiaren helburua pixka da giza duintasunaren errespetoa eta giza eskubideak sustatzea. Horregatik pixka bat begiratzen dio zer nolako harremanak eraikitzen ditugun gizakiok gure artean. Hau da, nolabait bai taldeari edo kolektibitateari begiratzen dio. Zentzu horretan, hainbat balorengatik datortzea arkatuta, identitatea, nortasuna, inklusioa, esklusioa, berdintasuna, desberdintasuna, empatia, justizia soziala, horrelako baloreak daude atzean, eta pixkat, ere aldarrikatuko nuke, pixkat bakearen itsasargiak ez du bakea jomuga, baizik eta bidea du jomuga. Horregatik, ideia da pixka bat ikustea, aukerarik ote dagoen beste bide batzuk urratzeko gure arteko harremanak eraikitzeko orduan. Ordun, lau proiektu aurkeztuko izkizuegu gaur, oso desberdinak beraien artean, baina behar bada baliogarriak ulertzeko pixkat zer dan orain aipatu dizuedan hau. Lehenengoa da bake ituna, hau oso proiektu handia da, hemen pixka bat tratatzen dana edo saiatzen dana da, dauka ikerketa, erakusketa, artxiboa, laborategiak, sorkuntza artistikoa, nahiko konpletoa da, baina jorratzen duen ideia da pixka bat bai historian zehar, bai zuzenbideak eta arteak nola irudikatu duten bakea. Eta nola ez bere kontrako edo monetaren beste aldea indarkeria. Bigarren proiektua, gaur aurkeztuko duguna da Antzerki Foruma eta Ikzer. Kasu honetan, hitz egiten ari gara antzerki saio txiki bateaz, non gure azkenengo urtetako errealitatea nolabait irudikatu daiteken edo horren inguruko hausnarketa bat bultzatu nahi du. Formatu txikiko antzerkia da, 100 saio egin nahi ditugu 2015 eta 2016an zehar, eta kasu honetan gainera, zuek izango zeate protagonistak, eta parte hartzeko bi modu egongo dira, bata antolatzen diren saioetan parte hartzea, izen ematea eta joatea, esperientzia hori bizitzea, edo bestela ere irekia dago edozein talde, auzoko talde, guraso talde, udal edo nahi duenak saio bat ere antolatzeko. Hirugarrena Ondarretan proiektua da, kasu honetan baliatuko ditugu Donostiak aspalditik dituen Saharako herriarekin dituen lotura eta harreman horiek, eta jaima batean lanean ari gara, eta horren inguruan edo hori aprobetxatuko dugu hitz egiteko, ez bakarrik Saharako errealitateaz, baizik eta alde batetik dibertsitate kulturalaz, baina baita ere zer nolako harremanak edo guk ditugun harreman horiek ere gure ingurune gertutik haratago sortzen dituzten ere gatazkak edo diferentziak edo injustiziak. Eta bukatzeko Dance Together proiektu txikia baina ez umila, kasu honetan planteatzen duguna da dantzaren bitartez, eskoletan, 5 egunez klaseak ohiko klaseak alde batera utzi eta 5 egunez elkarrekin koreografia bat altxatzea. Atzean dagoen ideia da nolabait ohiko rolak edo ohiko harreman horiek hankaz gora jartzea eta kasu honetan dantzaren lenguaiaren bitartez beste harreman batzuk sortzea klasean. Ja martxan dago, egin dira esperientzi batzuk, egin dugu ere tailer bat dantzari profesionalentzat eta hezkuntzako jendearentzat, jendeak ezagutzeko horrelako dinamikak eta teknikak, eta asmoa dugu ere 2016an eskoletako esparru hori gainditu eta ni bezalako edo zuek bezalako hiritar arruntekin eta dantzariak ez garenekin dantza kolektibo bat edo bultzatzea. Eskerrik asko. Bueno, bai entzuten da, ezta? Inesak esan digu bakearen itsasargia oinarritzen dela pertsonen arteko harremanetan. Eta nik hitz egingo dizuet bizitzaren itsasargiaz. Bizitzaren itsasargia oinarritzen da norbanakoak bere buruarekiko eta bere inguruarekiko dituen harremanetan.
nolako harremana daukat nik neure buruarekin, nola ulertzen dut neure burua, nola onartzen dut neure burua, eta nolako harremana daukat inguratzen hauen guztiarekin, nire inguruko pertsonekin edo nire inguru sozialarekin, eta baita ere ni bizi naizen inguru fisikoarekin, dela natura, dela inguru eraikia, hiria bera. Bai. El faro de la vida tiene un leitmotiv bastante claro que es la libertad responsable. Esa libertad que hace que yo pueda vivir, que cada uno pueda vivir de la manera que mejor considera para llevar su vida adelante, pero siempre de una manera responsable para con todo aquello que le rodea. Bizitzaren itsasargiak izugarrizko tematika zabala daukala esan dezakegu, gure proiektuek lantzen dituzten gaiak doaz hasi ongizatetik, slow lifeetik, bizitza osasungarria, herritarren ahalduntzea edo enpoderatzea, etika feminista, eta hor gai guzti horietatik hasi eta natura, urbanismoa, Europar geografia mugak, bai, oso tematika arlo zabala landuko dituzte bizitzaren itsasargiko proiektuek. Eta helburu bat izango dute proiektu horiek guztiek. Eta da, etorkizunera begira, gure gizarteak eta gizartea osatzen dugun gizabanako guztiok, bizitza osasungarriago eta humanistago baterako pausuak ematen hastea edo batzuen kasuan jarraitzea, batzuek dagoeneko bide horri ekin baitiote. Aipatu ditudan gai guzti hauek pixka bat ilustratu ahal izateko 4 proiektu aukeratu ditugu, bai bakoitzak gai oso ezberdinak urratzen ditu, eta el primero de los proyectos que os querría presentar el día de hoy se llama Time Machine Soup. Es una máquina del tiempo que nos va a retrotraer en la historia de Europa a través de las papilas gustativas. Tomamos como punto de referencia, punto de partida, una cita de Jorge Oteiza que decía que solo 80 abuelas nos separaban de las cuevas. Pues bueno, tomando las sopas como algo inherente, inevitablemente a las abuelas, hemos trazado un viaje en el tiempo a través con las sopas como vehículo conductor. Este viaje tendrá lugar en un espectáculo multidisciplinar que aunará música, teatro, proyecciones audiovisuales, etcétera, y todo ello a través de la ingesta de 12 sopas que, bueno, esperemos que os hagan viajar en el tiempo a otras épocas y entender pues, las idiosincrasias y los modos de vida de aquellas épocas, ¿verdad? Urrengo aurkeztu nahi dizuedan, urrengo proiektua, 2016 bidea. Proiektu hau da, pixka bat Euskaldunon idiosinkrazia laburbildu lezakeen proiektu handi bat. Euskaldunok badaukagu fama mendizale izatearena eta kulturzale izatearena. Eta 2016 bide honek bi zaletasun horiek uztartuko ditu. Euskal Herria oso osorik zeharkatuko duen ibilbide bat izango da, 2016 bidea, 32 etapatan banatuta egongo da, eta zer esan nahi du 32 etapatan banatuta egongo dela? 32 asteburutan, martxotik urrira bitartean, 2016an, astebururo mendi irtera bat izango dugu Euskal Herria ezagutu ahal izateko. Ibilbide horrek barkatu zer nolako berezitasuna izango du? Kultur ekimenez disfrutatzeko eta horietan parte hartzeko aukera izango dugula. Orduan, kultur ekimenetara juteko ohitura daukatenek, edo daukagunok, baina batzuetan mendira horren beste gerturatzen ez garen ontzako aukera polita izango da mendia ere disfrutatzeko eta deskubritzeko, eta bestalde batetik dagoeneko igandero mendi martxa egiten duten edo mendira ateratzeko ohitura duten pertsona horiei guztiei eduki osagarri bat eskaini nahiko genieke 2016 bide honen bitez. Hirugarren proiektua, Pablo Glen aipatu du
2016ko kulturhiriburuaren helburuetako bat herritarren ahalduntzea dela teknologia digitalen inguruan, ahalduntze edo enpoderamendua. Eta Irikilabs proiektua bada horretarako bide emango digun proiektu bat, proiektu horren beste aldiz esatea. Dagoeneko urtebete baino gehiago darama martxan, hemen, gure lehenengo solairuan, eta tabakalarekin batera garatzen dugun ekimena da. Denok dakizuen bezala, teknologia hemen dago, eta ez da inora joango. Eta batzuei zer gertatzen zaigu batzuetan beldurra diogula. Ez dakigula nola erabiltzen diren, nola baliatu daitezkeen teknologia berriak, eta ez dakigu, edo falta zaigu batzutan, toki bat horiekin esperimentuta alizateko eta beldurrak entzeko. Irikilabsek eskainiko dizkigu hainbat tailer, lansaio eta baita bilgune bat ere eskaintzen digu teknologiekin jolastuta eta esperimentatuta arlo honetan beldurra galtzeko eta gure eguneroko bizitzan baliagarri izan daitekeen erraminta bezala erabiltzeko. Ikusiko zenituzten 3 dimentsiotako inprimagailuak eta telebistan ziurrenik batzuek, hemen dauzkagu eta edozein tailerretan edo parte hartu nahi izan ez gero, izango duzu aukera ikusteko benetan horren arraroa, iruditu zitekeen gauza bat nola gaur egun materializatzen den, Irikilabs da horretarako gunea. Y finalmente, el cuarto proyecto que me gustaría presentaros en la noche de hoy se llama Diálogos Europeos. Es un proyecto que comenzó ya en enero de este año, 2015, y es un ciclo de conferencias que tiene lugar cada mes en el Museo San Telmo y pretende acercar grandes temas europeos a la ciudadanía a través de grandes nombres europeos, tanto de la política, de la economía, de la filosofía. Muchas veces la Unión Europea y sus políticas y sus modos de hacer se nos quedan lejanos y nos parece que no es algo que sea parte de nuestra vida diaria, pero en realidad todas las decisiones que se toman allá repercuten en nuestro día a día. Entonces creemos que la ciudadanía tiene derecho a conocer de qué se habla en las altas esferas y muchas veces no tenemos la formación necesaria, ¿no?, para acceder a esa información. Este ciclo de conferencias nos propone un espacio de encuentro con esos grandes nombres que he comentado antes, que intentarán, por lo menos, bajar a un lenguaje divulgativo que todos podamos comprender esas ideas y esas cosas tan grandes que nos parecen que las trabajan en Bruselas y nos parecen en serio tan lejanas y luego en realidad no lo son y son parte de nuestra vida diaria. Entonces os animo a que vengáis una vez al mes, como os digo, al Museo San Telmo a debatir con esos grandes nombres que los tendréis como nos tenéis hoy a nosotros aquí, a 1 metro de distancia, y con un micrófono podréis hacerles llegar todas vuestras dudas, sugerencias, reflexiones, incluso desacuerdos con las formas de proceder. Y ya me voy a callar, pero me gustaría deciros que este proyecto tiene un pequeño añadido, que es que aparte de ser un ciclo de conferencias al uso en el que un gran experto habla y la ciudadanía contesta, hay también un poeta, en cada sesión hay un poeta o una poetisa diferente que recogerá toda la temática tratada en cada una de las sesiones y la devolveremos a la ciudadanía en un lenguaje poético haciendo alusión a lo que fue la poesía social de otros tiempos y que también servía para sacar todas las preocupaciones de la sociedad. Y le paso la palabra a mi compañera Josune. Kaixo, banik, bi lerro berriei buruz hitz egitera nator. Itsasargiez gain, beste bi lerrorekin osatu dugu programa kulturala. Lerro horietako bat da energia olatuak edo olas de energia.
Orduan, hau, herritarren partaidetzari bide emateko jorratu den bide bat da. Ikusi dezue, partaidetza programa osoan dagoela eta hiriburutzaren espirituan dagoela, baina bereziki proiektu hau justo partaidetza sustatzeko bide bat da. Funtsean, diru laguntza batzuk dira, eta diru laguntza hauek artistentzako, elkartentzako edo dozein herritarrentzat zuzenduak dira, hori bai, irabazi asmogabeko elkarteak izan beharko dira, eta bieratako laguntzak dira. Alde batetik 2016 eurotako laguntzak, eta bestalde 20.160 eurotako laguntzak. 2016 eurotako laguntzak emango dira 5 laguntza hilean, hurrengo hilean hasita. Proiektu hau aurkeztu zen justo martxoaren batean, hementxe, eta hemendik aurrera hasiko gera hilero 5 laguntza ematen. Eta 20.160koa emango da 2 hilabetean behin. Beraz, kalkuloa egin badezue, ja 2015ean 76 laguntza emango dira guztira. Proiektu honen berezgarri batzuk dira, oso erresa egin nahi degula herritarrentzat eta elkarteentzat laguntza hauek eskatzea, eta bestalde, berezgarri bat da ere, nork erabakiko duen zein proiektura ematen zaion laguntza hori. Eta hori ere herritarrek aukeratuko dute. Orduan, erabakitze prozesua ere partaideentzan oinarritu nahi dugu eta herritarrak beraiek izan daitezen erabakitzen dutenak. Horretarako Donostiarren artean egin da zozketa bat, 18 urte gorako Donostiarren artean, eta 75 Donostiarra iritsiko zaie Ardora deituriko kontseiluko parte izatera. Eta Donosti 2016 ezarri dituen irizpide batzuen bidez, eta beraiek ere borobildu ditzaketenak, erabakiko dute nork jasoko duen laguntza hau. Eta Donosti 2016 laguntza emateaz gain ere, akonpainamendua emingo die, proiektuak aurrera eraman barrituzten eragilei. Beste aldetik, otra línea de trabajo nueva que se ha desarrollado es la que llamamos conversaciones, que ya en el proyecto de candidatura se aparecía como complicidades. Ya en Donosti existen mucha oferta cultural, como han salido aquí, festivales, grandes festivales, festivales más pequeños, iniciativas. Ya desde hace años que Donosti 2016 participa y colabora con estas iniciativas, pero con esta línea de trabajo enmarcamos y contenemos a todas estas actividades bajo el nombre de conversaciones. Entonces, queremos conversar con Jazaldia, con Zinemaldia, con la quincena musical y queremos crear nuevas iniciativas, nuevos proyectos de esas conversaciones que tendremos con ellos. Como algunos ejemplos, pues ya estamos trabajando en conversaciones con De Feria, que justo ha sucedido la semana pasada, no sé si tuvisteis ocasión de disfrutar de algún espectáculo. También en Pamplona, en Huarte. Estamos trabajando en una conversación, Coreografías para no bailar, que se basa en un coreógrafo que es José Lainez y Concha Martínez, 2 coreógrafos. También hemos trabajado en conversación con Nosferatu, con Jazaldia estamos trabajando en 2 líneas, una línea que tiene que ver con un festival de Noruega, Punk Fest, y otra línea de trabajo de Iñaki Salvador con un músico de Polonia. Con el Zinemaldia trabajamos en el encuentro de escuelas de cine, de directores de cine, en el Masterclass, y en Dock of the Bay, que es un festival de cine documental, queremos llevar películas a las aulas en la búsqueda de nuevos públicos. Y por último, comentar cómo también tenemos muchas conversaciones o muchas líneas de trabajo compartidas con Wrocław, la ciudad que comparte la capitalidad con nosotros en 2016. Y de hecho aquí estáis viendo una imagen de una obra que se expuso aquí mismo en este espacio, cuando unos artistas polacas vinieron y tuvieron esa posibilidad de realizar la obra aquí mismo y exponerla. Y aquel panel que hoy no se ve porque hay una pantalla blanca tapándolo, también es un resultado de aquellas residencias de las artistas polacas. Creo que ahora tomas la palabra tú, Pablo. Bueno, en alguna manera lo que comentaba Josune es complementar el programa que os decía anteriormente que se presentó en el libro de candidatura, que son actividades más procesuales, que son, como habéis visto, actividades que se desarrollan a lo largo de más tiempo, sostenidas en el tiempo y con actividades concretas. Y lo que hacemos es invitar a los programadores de la ciudad, en lugar de contraprogramarles, les invitamos a que sean ellos los que nos propongan actividades que trabajen de acuerdo a los valores de la capitalidad. Y esto tiene que ver con el presupuesto, pues nosotros les apoyamos económicamente y un poco por matizar esta pequeña polémica que ha habido en torno al presupuesto, no es que se haya recortado respecto al último presupuesto que se hizo público, sino que desde la prudencia, desde la dirección actual del proyecto,
decidimos que en el actual contexto económico, con el tiempo que nos quedaba para conseguir recursos para apoyar al proyecto, lo más sensato era que, como nos importa mucho el legado, que es lo que vamos a dejar a futuro, lo que no veíamos en ningún caso que pudiéramos dejar hacia futuro fuera un déficit o un desvío económico. De manera que hicimos un ejercicio, como digo, de prudencia, de revisar de manera la menos optimista posible cuáles eran las posibilidades que teníamos de generar ingresos propios y luego concretar cuáles eran las aportaciones que podíamos recibir de nuestros patronos, que aprovecho para decirles que los patronos que componen la Fundación son el Ayuntamiento de la ciudad, la Diputación de Guipúzcoa, el Gobierno vasco y el Ministerio de Cultura, el Gobierno central a través del Ministerio de Cultura, y que, como decía anteriormente nuestros presentadores, aportan la mayor parte del presupuesto. Esto no significa que vaya a ser el presupuesto final, significa que es el presupuesto, el suelo presupuestario, es la base desde la que trabajamos, como digo, para no comprometer más gasto del que somos capaces de asumir con nuestros propios recursos. De manera que si conseguimos presupuestos adicionales, si conseguimos que las empresas de la ciudad tengan confianza en el proyecto, de la ciudad o de fuera, ganen confianza en el proyecto y aporten proyectos, aporten actividades, el presupuesto irá creciendo y podremos ir disponiendo de más recursos para hacer más actividades. Pero nos parecía que este presupuesto era ya un presupuesto razonablemente correcto para una capitalidad como la de San Sebastián, que es una ciudad relativamente pequeña. Es un poco más bajo que lo que otras capitales europeas de la cultura, pero yo creo que también el modelo de actividades que estamos planteando nosotros no necesariamente necesitan más recursos, sino que suelen necesitar más tiempo, más complicidades y trabajan como en otros parámetros comparados con otras ciudades. De manera que con el actual escenario económico yo creo que se puede hacer una capitalidad importante, así lo piensan también desde Europa, y que tenga un impacto sustancial y que sea suficientemente atractivo durante el 2016 y sobre todo que generen esos procesos de continuidad de legado que decíamos anteriormente. Solo para que maticéis un poquito, el presupuesto que estamos hablando es un presupuesto para un periodo de 6 años, es decir, que de 2012 a 2018. Es decir, que una parte de ese presupuesto ya se ha gastado, pero como en algunas ocasiones el equipo de la capitalidad era muy pequeño, realmente no se ha gastado tanto en los años anteriores y la mayor parte de este presupuesto se va a concentrar el gasto en 2015 y 2016. En 2015, en trabajos preparativos para 2016 y en alguna de las actividades que luego veremos en un mapa del tiempo de lo que nos podemos esperar en los próximos meses y sobre todo en 2016. Sabiendo que nos guardamos una serie de recursos para 2017 y 2018, para que de alguna manera podamos asegurar algunos de estos procesos, algunas de estas actividades que requieren un tiempo más pausado de desarrollo, para que no se desaparezcan cuando nosotros terminemos como la celebración del año 2016 y que puedan tener una cierta continuidad. Y esto es lo que os quería contar respecto al presupuesto y ya por último Iker os cierra contando los principales hitos de aquí adelante. Bueno, eskerrik asko. Bueno, dakizutenez, 2016 urtean, jarduera, ekitaldi ugari izango ditugu, baina zertan nik uste Donostiko proiektuak nabarmen izan behar badu, eta beste gauza batzuen artean horregatik eman ziguten tituloa, izan zan gure jarduera eta ekintzak ez zirelako 2016 urtean zentratzen. Seguruenik izango gara, Europako kultur hiriburu bakarra, hainbeste jarduera urte horretatik kanpo garatu izan duena eta garatuko duena. Hemen atzean dezuten plan horretan, bueno, hemen aipamen oso gutxi batzuk, eta nik uste ez dio justizia egiten ditugun eta egingo diren gauza guztiei. Maiatzan izango dugu urtero ezela olatu talka, hiriburutza prozesuarekin jaio zen, eta ja honezkero hiriarentzat legatu bezala gelditu dana, iraian aktibatuko da voluntarietza plana, lehen Josunek aipatutako elkarrizketa guzti horiek aurten ere beste urtetan bezala aurrera eramango dira, eta urrian programa kulturala aurkeztuko da. Decía que probablemente seremos la capital europea que más actividad ha desarrollado fuera del año al que se circunscribe el título. Y son muchas las actividades que se hacen que no aparecen en los periódicos, que no tienen grandes nombres, que son actividades pequeñas de residencias de artistas en centros escolares, de intercambios con Aquitania, de poner en colaboración a agentes a desarrollar proyectos. Son proyectos que muchas veces pasan desapercibidos, pero que son los que en gran medida dotan de sentido a este gran proyecto que es el de capitalidad.
más allá de los espectáculos y de los proyectos que se visibilizarán en 2016 y en los que llevamos trabajando ya mucho tiempo. Y ya para terminar... Igual recordar que estamos a punto de sacar un avance con una tercera parte del programa general, en el que lo distribuiremos a lo largo del mes de abril, y deciros, aprovecho que hay en el papelito, podéis dejar ahí vuestra dirección postal o dirección de correo electrónico, si queréis que os lo hagamos llegar a vuestra casa, de manera que, como digo, a finales de este mes, principios del mes de abril, tendremos como 30 proyectos de lo que sería el programa principal de Cultura para la Convivencia, ya disponible para que vosotros los conozcáis. Ahora solo nos hemos centrado en 12 de ellos que pensábamos que ejemplificaban muy bien las líneas de trabajo nuestras, y que luego en octubre será más o menos cuando se presente, más o menos en torno al otoño, cuando presentemos el conjunto de la programación. No el conjunto, porque siempre habrá actividades que no estén del todo cerradas, como esas convocatorias abiertas que empiezan en marzo de este mes de 2015 y terminan en diciembre del 2016, y bueno, habrá otras que se puedan ir sumando paulatinamente a lo largo de 2016. Y hasta aquí era nuestra presentación. Ahora nos gustaría daros tiempo a vosotros de plantearos vuestras dudas. Esperemos que hayáis entendido un poco mejor cómo trabajamos y cuál es el contexto y la estructura general del proyecto. Aprovecho para contestar al compañero que antes se ha metido en el medio del teatro para contarte que es, bueno, nosotros la forma de trabajar, como hemos contado aquí, en muchas ocasiones, más que liderar necesariamente todos los proyectos, en ocasiones nos apoyamos en agentes del territorio, de la ciudad, para que sean ellos los que lideren los proyectos. El proyecto, por ejemplo, de la NAO San Juan, el Ballenero San Juan, es uno de esos proyectos que es un agente, una asociación cultural de guipuzcoana, la que lo lidera. Por lo tanto, no sabemos en qué medida no han podido responder, por qué razones han sido a vuestra llamada, que es muy generosa por otra parte. Yo sé que ellos son muy abiertos a las colaboraciones y seguramente tendrán en algún momento, o si quieres que te ayudemos a ponerte en contacto con ellos, te ayudaremos. Bueno, ahora si quieres, como es lo que me había parecido entender. Y simplemente al hilo de lo que salía en la dramatización inicial, decir que el proyecto del Ballenero San Juan, como decían los actores, así en esa respuesta un tanto estereotipada que le habíamos escrito un poco de teatro, realmente estaba pensado con un fin, que era ser un medio para un fin, ser la embajada móvil que iba a viajar por Europa para comunicar un proyecto que nosotros estábamos desarrollando, y ahora mismo se ha convertido en un fin en sí mismo, de desarrollar una riqueza del patrimonio marítimo vasco, recuperando uno de los emblemas del patrimonio submarino, que es reconocido así por la UNESCO, y creemos que tiene un potencial muy grande de actividades, de ser un tractor de visitantes y de posibilidades de desarrollo para la comarca de Oarsoaldea, y en ese sentido, desde la capitalidad estamos trabajando para ver cómo, una vez visto que no podemos llegar a tiempo, no pueden llegar a tiempo para ser nuestro vehículo que nos ha ayudado a viajar por Europa, ver de qué manera aprovechamos esa importante inversión económica que hemos hecho nosotros y el trabajo que han hecho ellos para que sirva de altavoz de algunos de los valores que están detrás de la capitalidad y, como digo, de todo ese rico patrimonio y tradición marítima vasca. Pero no sé si te respondió la pregunta, creo que no, por los gestos que hacías. No sé si quieres empezar. Nicola, ¿le pasas? ¿O a Orchane? Sí, bueno, tampoco he hecho una pregunta. He puesto, creo que he visto un fallo, digamos, porque no, pero no es ahora de esto. Me parece que en la cultura en general, en otros ámbitos, creo que falla un poco eso. Pues si tú tienes un problema, una urgencia sanitaria, vas directamente al médico y te dicen, te delegan aquí o allí. Uno de los problemas que veo es que no hay un sitio para que entrar, y esa cercanía que se supone que me parece muy bien, porque tiene por primera vez una cosa que me gusta de vosotros, es que pues se hacen microproyectos, lo importante es la gente y que se impregne, ¿no? La cuestión es que si no se lo cree la gente, pues ya no va a valer nada de lo que hacéis. No va a valer. Es decir, me parece todo lo que es fenomenal y muy interesante, punto por punto. Incluso, pero si, por ejemplo, no va nadie a esas charlas, a gente tan brillante que va a venir, si no puede ir porque vosotros no hacéis la forma en la que igual os tengáis que, bueno, que haga el clic, digamos, entre una cosa y otra,
puede fallar, es lo único que digo. Yo no sé a dónde dirigirme si no es en Olatu Talca y tiene que ser esta cosa y tiene que ser de esta forma. Vosotros habéis abierto el abanico muchísimo. Pero ¿y si hay algo que se sale? ¿Dónde tocó la puerta? Eso es. Nuestra puerta. No sé si alguna vez has venido a la oficina o no, nunca. Ya. Bueno, pues es verdad que hasta septiembre del año pasado hemos sido un equipo muy pequeño. Cuando digo muy pequeño es como 8 personas para todo. Entonces nos costaba mucho responder a todo el mundo, pero aún así siempre que ha venido alguien, por lo menos una respuesta torpe ha recibido. Entonces ahora podemos responder mucho mejor, ya desde hace meses. Antes estaba yo, ahora está un compañero mío, Miquel. Luego, si quieres, hablamos después. Y aunque igual tu interés es Albaola y lo que mejor podemos hacer desde Puente con ellos, en todo caso, podemos quedar. Vamos, nuestro trabajo es ese, fundamentalmente. Sí, no, realmente es crítico lo que tú planteabas y realmente aquí hay un grupo de personas que estamos trabajando muchísimo, unas instituciones que están apostando mucho por el proyecto y si no reconectamos con los ciudadanos es terrible y sería una gran pérdida para la ciudad, para todos nosotros, porque realmente yo creo que hay un proyecto que tiene mucha enjundia, que aborda cuestiones muy importantes y un grupo de personas entre los que nos encontramos y, como digo, también otras que han trabajado anteriormente, que han dedicado mucho esfuerzo y mucho talento al proyecto. Entonces, bueno, esta es una misión en la que estamos ahora. Hemos establecido este sistema de encuentros porque nos parecía prioritario, antes de, por ejemplo, empezar a diseminar actividades concretas a través de ese avance u otros canales de difusión, nos parecía importante tener un lugar cercano desde el que pudiéramos contar el proyecto. Creemos que cuando el proyecto se visibiliza en su conjunto, se entiende el por qué trabajamos de un modo determinado y no de otra forma, por qué seleccionamos unas actividades y no otras, y es porque estaba en el mandato, estaba en el origen del proyecto, que era repensar la forma en la que organizamos las cosas. Entonces, a veces no es una decisión propia, simplemente es que nosotros somos consecuentes con un espíritu de un proyecto que tiene unas particularidades y yo creo que en general son unas particularidades muy interesantes y que también son complejas. Quiero decir, no es sencillo la gestión de todas estas demandas y bueno, en algunas ocasiones resulta más sencillo un tipo de organización o de planificación de arriba abajo, que es decir, alguien decide, vamos a hacer esto, esto y esto, contrato a esta compañía, contrato a esta productora y cuando abres la posibilidad a colaborar, luego la gestión de esas colaboraciones es complicada, administrativamente de repente se convierte en un infierno. Entonces, bueno, ese es un poco el tema. Pero otra frase que aprendí el viernes pasado, una cosa que aprendí el viernes pasado, que lo dijo un señor en una presentación en la Cámara de Comercio, dijo, si voy solo, voy más rápido. Si voy acompañado, llego más lejos. Y la idea nuestra era ir acompañados. Y en ese sentido, nuestra función en este momento determinado es reconectar, porque nosotros no es nuestro proyecto, es el proyecto de la ciudad. Y en ese sentido, si no vamos juntos, no funciona. Y en ese proceso estamos y por eso agradecemos enormemente que estéis aquí. Si alguien tiene más preguntas, comentarios... Sí. Lo siento por mi español. Estoy estudiante en geografía y estoy aquí para ver la ola de la ciudadana que habla en el proyecto. No conozco la historia del proyecto, pero tengo una pregunta. Están diciendo que la participación de los actores del territorio puede ser existe ahora, pero cuando yo he visto los actores, tengo una pregunta, ¿dónde estás? Más la ciudadana, las personas que están viviendo aquí. Y una otra pregunta, me parece que falta como cuando queremos hacer participaciones, me parece que la manera de hablar no están ahí
ahí hay personas, los personas del proyecto están aquí, pero será más como un círculo. Sí, and so estoy un poco, no lo sé, but no creo que hay realmente una participación. Cuando estoy muy extranjero a todo eso, pero es mi interrogación. Lo siento. Bueno, si te he entendido bien y si no me corriges, creo que la primera pregunta era un poco referida a cuánto territorio abarcamos y en ese sentido, desde que se hizo el programa de la capitalidad, se habló así poéticamente del territorio geopoético del euskera, es decir, desde Muskiz hasta Bayona, aunque el proyecto trasciende también eso porque hay colaboraciones, por supuesto, con otras capitales españolas y también lo hay con Europa, que al final es nuestro territorio natural, pero si tuviésemos que definir un territorio en el que la acción se centra más especialmente, pues hablaríamos de Muskiz a Bayona. Sobre algunos agentes los mencionamos, es verdad que a veces en las presentaciones, yo por ejemplo menciono Txantxaka o las escuelas de música, por ejemplo hay un artista de Hendaya detrás de Invitate Concordia y en todos los proyectos que hemos mencionado ninguno los impulsamos nosotros, siempre es con alguien o porque él nos ha traído la propuesta, a veces nosotros vamos en su búsqueda, pero siempre es en conjunto. Y respecto a lo del círculo, eso no tengo ni idea, pero entiendo que por las columnas aquí es complicado que nos coloquemos, igual Enara, que es la que ha preparado, puede responder, pero tampoco nunca sabes cuánta gente va a venir. Otras presentaciones hemos hecho en teatros que ya tienen como una... Y lo que siempre hacemos es por lo menos intentar estar cerca y a la misma altura, no estar como desde el escenario, porque es verdad que esa no es la idea. Pero lo de círculo... Y también quería complementar la información que he dado antes diciendo que esas ayudas que vamos a dar cada 2 meses de 20.160 euros está abierta para artistas, asociaciones y ciudadanos de toda Europa. O sea que ahí vamos a considerar propuestas que nos lleguen desde cualquier punto de Europa. ¿Algún comentario más o pregunta? Hola, bueno, esto no sé si es una pregunta del todo, la voy a formular, es una reflexión. Estamos hablando de cultura y creo que yo estuve hablando también con esta chica que se pasó antes por donde estoy yo para hablar justo de esto. Y creo que nuestra pregunta iba más con respecto a cómo afecta al ciudadano de a pie las cosas que se hacen en la iniciativa, ¿no? O sea que además de contar con él o con ella como espectadora de un proyecto, cómo tiene un impacto en su vida cotidiana, cómo le mejora, ¿no? Ligado a esto, una reflexión que tengo o que tenemos también en el colectivo del que soy parte es cómo traducimos no solo a un proyecto bien ejecutado el valor que deja en el tejido social, que tiene que también estar relacionado con el conocimiento que se comparte, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto El sueño de la noche de verano, ¿no? Va a suceder, o sea, va a ser un proyecto que va a ser un espectáculo, pero a la vez, ¿qué queda detrás? ¿Qué queda el proceso documentado para que cualquiera pueda acceder al modo de hacer? O sea, ¿cuáles son esas cosas que realmente nos están dejando un valor que permea más allá de 2016 y que va más allá de los presupuestos, ¿no? Algo así. Bueno, yo creo que, luego entramos al caso concreto de Sueño, pero cuando, bueno, los que llevamos ya un tiempo trabajando en este proyecto, cada vez que abordamos uno de esos proyectos, hay varias preguntas que nos toca hacer. Una de ellas es en qué medida podemos generar dimensión europea en torno a ese proyecto, en qué medida podemos aprovechar ese proyecto para generar conexiones con Europa. Otra de las claves es en qué medida podemos hacer de ese proyecto algo participativo, puede ser a nivel no hablamos de espectadores, hablamos de cómo podemos incorporar a la ciudadanía en el proceso de trabajo, en hacerle compartir ese proceso. Y yo creo que, no sé cuál será el porcentaje, pero me aventuro a decir que la inmensa mayoría, si no todos los proyectos tienen un elemento de participación,
sea porque participan directamente porque directamente ha sido una propuesta de un colectivo ciudadano, bien porque participan en el proceso de creación, bien porque en la misma fase de visibilización o de llegar a la calle necesita de los ciudadanos. Y te estoy hablando desde proyectos europeos como Corners, de los procesos de mediación en torno a creaciones, al final, una vez que poco a poco vayas conociendo los proyectos, verás que todos tienen ese elemento. Dentro del proyecto hay un equipo pequeñito de gente que estamos trabajando en la mediación de los proyectos, y de lo que se trata es de coger ese proyecto y decir, ¿cómo podemos plantear ese puente con la ciudadanía? Y con Sueño una noche verano también tendrá esa parte. Y te voy a decir que esta semana íbamos a quedar con Fernando para precisamente abordar cómo dotar, en este caso, a este proyecto a través de la mediación de ese puente con la ciudadanía, y esta semana no va a poder ser, pero sí la siguiente. Quiero decir, todos o prácticamente todos los proyectos van a tener una parte de eso, sea en lo procesual o sea en la parte de visibilización. De hecho, en Sueño ya ha habido una parte así que se ha traducido al euskera la obra y se ha traducido, ha habido sesiones para que la gente pudiese hacer sus aportaciones. Entonces, Juan García es quien ha liderado esa traducción, pero se ha hecho con sesiones con la Asociación de Traductores. Y es verdad que hay proyectos en los que, aunque yo diría que ninguno va a limitarse solo a mero espectador. El otro día hablábamos de la idea es que hay una escala de participación y no pretendemos que alguien que es un espectador en 2 días se convierta en artista, pero sí que hay gradaciones posibles y lo que queremos es que por lo menos cada uno suba un peldaño. Y lo que va a quedar de Sueño, que aparte de documentar, que se va a documentar todo, pero eso no debería ser nada excepcional, por ejemplo, los promotores de la idea, lo que les gustaría es que se quedase como legado la posibilidad de hacer un espectáculo como ese, quizás no todos los años, pero sí cada 2 años, reivindicar Cristinanea, que es un parque fabuloso, como un lugar para crear. En esa obra no va a ser una compañía al uso, ni siquiera 2 compañías que se juntan, sino que van a participar actores de teatro, de danza, coros, algo que una ciudad como Donosti en un principio no puede acoger, organizar, y la idea es, el legado también es lo que sobre todo es lo que se quedan los agentes y lo que luego van a hacer sin nosotros, que va a ser lo más interesante seguro. No es una pregunta, pero yo solamente os pediría realmente ahora una comunicación buena. Es decir, que lo que he escrito en el papel, a mí me gustaría recuperar mi ilusión del principio. No había nadie de vosotros. Yo tengo todavía en mi ordi todos los emails que recibíamos desde la primera reunión que hubo yo creo en el Vittorio Eugenia. Fue una de las primeras, la primera, después hubo varias. Tengo decenas de emails, había comunicación, había información, había reuniones, y después, como sabemos todos, de un día a otro se paró todo. Yo estuve varias veces en la oficina para ofrecerme para diferentes proyectos, sobre todo a nivel de plurilingüismo, me mandaban de un sitio a otro, no había contestación, entonces ya el interés se ha muerto del todo, y espero realmente ahora que tengamos comunicación, dejamos de nuevo el email, que ya seguramente está por no sé cuántas carpetas o cuántos ordenadores, pero comunicación y información, por favor, nada más, para recuperatzea pixkat ilusiori, porque es que hila dago, benetan, eskerrik asko. Sí, Mila esker, tienes toda la razón y estamos de acuerdo completamente y estamos trabajando en ello. Solamente un apunte respecto al modelo de proyecto de capitalidad europea de la cultura. Es un proyecto que tiene una temporalidad muy extensa para lo que estamos acostumbrados. Piensa que desde 2011 que se le otorgó, se le reconoció como futura capital europea de la cultura, hasta 2016 pasa un periodo de 5 años. Son unos plazos muy largos y, de hecho, mantener la tensión, mantener el entusiasmo de los ciudadanos que se generó, por ejemplo, en el proceso de candidatura, que además formaba parte de una
casi competición entre ciudades en la que iban pasándose fases, iba subiendo la euforia entre los ciudadanos. Entonces llega un momento en el que todas esas puertas que se abrieron, todas esas posibilidades que se abrieron, tocaba concretarlas. Y a la hora de concretar hay cosas que se quedan fuera y acaba generando frustración, acaba siendo difícil, y en nuestro caso adicionalmente ha habido muchas complicaciones en todo el proceso, con muchos altibajos. Entonces, bueno, pero de todas formas, para nuestra tranquilidad, aunque yo no soy de aquí, como casi donostiarra, para nuestra tranquilidad es un proceso muy natural que sucede con otras ciudades. Hay un informe que circula por ahí, que yo lo leí y muchos de nosotros lo hemos leído, y te da una cierta tranquilidad porque es un estudio que hizo el director de una capitalidad noruega estudiando 12 otros modelos de capitales, y la verdad es que hay una situación bastante pareja entre los procesos que sufren las diferentes capitalidades, de entusiasmo, de zozobra y luego de recuperar el ánimo. Entonces nosotros estamos confiados en que iremos poco a poco, conforme vayamos desvelando contenidos concretos, las personas empiecen a disfrutar de las actividades y de una programación extraordinaria. Estamos más o menos convencidos de que se recuperará ese entusiasmo, pero bueno, estamos trabajando en pos de hacerlo ahora mismo, y cualquier idea será bienvenida de cara a cómo podemos realmente multiplicar estas sesiones, que serían inviables el hacer tantas sesiones como ciudadanos tienen en la ciudad, que son las buenas porque son las que tienes un contacto directo, pero bueno, estamos viendo encontrar otros dispositivos, otras maneras de amplificar estos mensajes, de realmente volver a captar el entusiasmo de los ciudadanos, y a veces es muy complicado en el contexto actual, en el que hay mucho ruido en torno al proyecto, en el que es muy difícil de alguna manera que la información priorice o prime sobre otras cuestiones. Pero bueno, no quiero que se suene a excusa, queremos trabajar en ello. Otra pregunta por aquí. Perdonad, que antes me he dejado algo. Entiendo que tenéis como una labor compleja, ¿no? Porque estamos hablando de cultura, estamos hablando de convivencia, y por lo tanto cuando mezclamos arte, cultura, convivencia, eso significa agitación. Entonces de por sí hay un momento de confrontación, ¿no? Y un ejemplo es, por ejemplo, lo de Donostia Desokupu, que están ahí fuera, ¿no? No solo eso, sino que también en mi experiencia, en el contacto que tengo con otras personas o colectivos que han participado de cerca en algunas de las actividades, tienen como esta sensación de que a veces sí que hay una verticalidad, ¿no? Que hay una especie de, no, la cultura es así, si no entra en esto que yo creo que es, no formas parte. En este sentido, la pregunta es que, no sé si es qué posición, pero que sí, o sea, ¿qué relación tenéis con el colectivo que está ahí fuera, que se está juntando con otros colectivos también sociales y convocando asambleas como extra para construir un proyecto alternativo a 2016? Y también si tenéis una especie de oficina, o no sé si tiene esa forma, una oficina de quejas, ¿no? De las personas que te digan, no, es que a mí me ha pasado esto en concreto y lo puedo justificar diciendo tal y tal, y de contingencias, digamos, no sé. A ver, sí. Bueno, con el colectivo que está fuera hemos tenido relaciones, yo he asistido a esos encuentros que han hecho, por ejemplo, y muchos de nosotros hemos asistido, algunos de nosotros hemos asistido a presentaciones que han organizado ellos, precisamente porque queríamos saber realmente si había una crítica argumentada o simplemente era una malinterpretación del proyecto. Y bueno, realmente desde los principios que ellos argumentan su discurso, pues lógicamente es criticable porque la Unión Europea les parece una unión de capitales, quiere decir, es un sistema anticapitalista de alguna manera, ¿no? Todo el modelo se ve como muy instrumentalizada la cultura respecto a una consecución de unos fines económicos. Esa es la lectura que está, es muy lícita, responde a una forma de pensar. Nosotros, respecto a lo que tú decías, que a veces somos muy entendidos como muy verticales, o como nuestra complejidad a veces es que respecto a los programadores tradicionales de la ciudad nos entienden como que esos que vienen aquí a innovar cuando nosotros ya sabemos cómo funciona el tema y nos vienen como abriendo nuevas vías y abriendo nuevos escenarios a otro tipo de propuestas, y luego las personas que están mucho más hacia un extremo de apertura, de socialización o de compartir otros modelos más novedosos, más abiertos, más horizontales, dicen, joder, esto es muy vertical. Entonces estamos ahí intentando buscar un equilibrio desde una organización pública que trabaja sobre unos códigos muy marcados desde Europa, es decir, trabajamos sobre unos principios que son claros.
el modelo de capitalidad tiene unas normas, de alguna manera un funcionamiento que nosotros tenemos que de alguna manera preservar. De alguna manera tenemos que responder a ello y al mismo tiempo estamos abriendo como vías nuevas, como os decía anteriormente, a ver si dentro de este modelo, que es el de las capitales europeas de la cultura, podemos abrir nuevas formas de abordarlo, de interpretar lo que significa ser Europa hoy en día, abriendo esas líneas de participación, haciendo un comité ciudadano por sorteo en el que de alguna manera hay algunos pensadores que creen que es una manera mucho más representativa, acudiendo a la estadística y a la aleatoriedad para hacer grupos más representativos, pues estamos experimentando desde muchos rincones o desde muchos lugares otras formas. Al mismo tiempo, como puedes imaginarte, hay otro sector de la población que espera una programación más estándar y dicen, oye, ¿quién va a venir? ¿Cuándo va a venir? Entonces, nosotros no trabajamos en esos códigos y entonces tenemos que jugar a un equilibrio entre no generar una excesiva frustración entre aquellos que están esperando los grandes nombres, grandes hitos, grandes construcciones en la ciudad y luego otros públicos, igual entre los que te encuentras tú o los que se encuentran los de afuera, que piensan que se debería hacer una cosa completamente distinta, que la sociedad se debería organizar de una manera completamente distinta. Entonces, a veces nuestro problema es que estamos ahí en esa tierra media que intenta abrir nuevas vías desde lo público a reflexiones que son interesantes en cómo nos organizamos hoy en día, sabiendo que trabajamos para un modelo que es el del marco europeo, con unas normas muy concretas. Entonces, quiere decir que también tenemos como un cierto marco que no podemos tampoco excedernos en exceso, ¿no? Entonces, estamos ahí como en esos... Y es una situación a veces incómoda, que no responde necesariamente a nuestras posiciones personales, sino que responde al encargo. Y bueno, en eso estamos. Bueno, contesto yo. Una espontánea, eso es. Me llamo Enara, soy también parte del equipo de 2016 y responsable de participación. Me dicen que me levante, vale. Respecto al tema que has comentado de la queja, es una de las cosas que es cierto que hoy día en la web no hay una opción de poder hacer una reclamación, una sugerencia. Vamos a habilitar, que ahora se está poniendo en marcha una nueva web, está creo que ya disponible y también tendrá un apartado referido a eso, para que pues alguien que quiera dar su opinión o hacer una queja pues tenga un lugar para eso. Y es un poco lo que quería contestar. Merci. Galdera gehiago? Bueno, si no hay más preguntas... sí, hay otras. He venido tarde y igual ya lo habéis contestado. Yo tengo curiosidad, ¿qué pasa con vosotros, con el equipo, una vez que pase el 2016? Desapareceremos. Como equipo desapareceremos y esperemos que no lo hagamos tan mal como para que no podamos seguir teniendo una vida laboral, pero eso es... Ni como ciudadanos. Bueno, hay diferentes modelos de otras capitales, ¿no? Estamos trabajando en ese plan delegado, en cómo podemos dar esa continuidad más allá de 2016. Hay algunas ciudades que mantienen unos pequeños equipos que generan, se han abierto algunas líneas que resultan interesantes, se pueden mantener desde allí aportando a la ciudad con esos trabajos adicionales y nosotros todavía no sabemos. En principio tenemos, como os decía anteriormente, no sé si estabas tú, un pequeño presupuesto asignado 2017-2018, por lo que podría haber un equipo muy reducido, una versión muy reducida del equipo que permite continuar algunos de los procesos, algunas de las actividades que tienen más calado, más profundidad o más recorrido. Y lo normal es que paulatinamente, conforme se acaba la capitalidad, vayamos desapareciendo del proyecto. Igual solo, no sé cuánto es tu preocupación por nosotros, pero un poco con la idea de legado, o sea, cuando pensamos en la idea de legado, estamos siempre pensando en quién va a continuar trabajando con esos proyectos, o sea, no en que nosotros seamos quienes sigamos trabajando, ¿no? Sino que a la hora de
pensar los programas y los proyectos es uno de los dolores de cabeza más fuertes que tenemos, ¿no? Porque muchas veces llegan ideas buenas de las que no podemos garantizar su viabilidad más allá del 2017 o 2018, ¿no? Porque igual somos el único que lo financia o no hay organizaciones con estructuras más o menos solventes o no. Entonces, la idea de legado con la que estamos trabajando es un poco pues como la Tutalca que nació de la Fundación 2016, pero ahora mismo está haciendo su transición a Donostia Cultura, o sea, que no tienen tanto que ver con que seamos nosotros quienes sigamos manteniéndolas, como que otras organizaciones o bueno, el sistema escolar y educativo o las propias redes que hay en la ciudad o en el territorio sean quienes sigan desarrollando esos proyectos. Bueno, pues si no hay más preguntas, como si hay un pequeño cuestionario por si queréis ayudarnos con la evaluación para valorar estas presentaciones. Y sin más, nuevamente, daros las gracias por compartir este tiempo con nosotros. Os invitamos a que nos ayudéis a difundir el mensaje y en la medida de lo posible que nos ayudéis a nosotros a realizar este encargo de la mejor manera posible. Como os decía anteriormente, con vosotros podremos, solos, desde luego creo que no. Muchas gracias y Gabon.